Buenas tardes, les saluda la periodista Isabel Espinosa. Es un gusto poder compartir en este nuevo espacio con ustedes, hoy en la grata compañía de el señor Manrique Jiménez. Don Manrique es especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Con él vamos a estar compartiendo este espacio donde hablamos sin rodeos, donde buscamos las diferentes interpretaciones, donde buscamos conocer y aprender como costarricenses cómo va desarrollándose nuestro país. Y como bien sabemos, una de las cosas que tiene hoy a la opinión pública dialogando es la ley Jaguar, esa ley que han denominado con ese nombre Jaguar y que, bueno, hace unos días estuvimos platicando con el constitucionalista don Fabián Bolio, quien nos da su punto de vista y dice estar totalmente de acuerdo con la ley Jaguar. Él dice que no es inconstitucional, que se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente. Hoy, don Manrique Jiménez nos va a dar su punto de vista y con él realmente vamos a iniciar. Don Manrique, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ayudarnos a conocer mejor y ampliar este tema. No, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto, un placer y en lo que yo pueda colaborar siempre con el país de manera desinteresada y gratuitamente, que lo hemos hecho en muchas oportunidades, estoy a las órdenes, por supuesto que sí. Vengo No, llegando a una audiencia casi y aquí estoy para compartir con todos ustedes. no, muchísimas gracias. Don Manrique, en términos generales, ¿qué lectura hace usted del contenido de la llamada iniciativa Ley Jaguar? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que la ley Jaguar como ley no existe, o sea, no es una ley, no es un proyecto de ley, digamos, autónomo, que se llama ley Jaguar. Lo que se está proponiendo en eso que se llama ley Jaguar son reformas a 4 leyes, básicamente la ley orgánica de la Contraloría General de la República, lo que son reformas parciales, la ley de control interno, la ley GABDEVA y la ley general de contratación pública. 7 artículos básicamente de reforma a la ley orgánica de la Contraloría. Uno, que es muy importante y muy delicado, el artículo 9, que ahora le explicaré, de la Ley de Control Interno, un artículo, el 67 de la Ley General de Contratación Pública y lo que es también la Ley GABDEVA. Entonces, de principio creo yo que hay un error garrafal desde el punto de vista formal, porque se meten, digamos, las 4 leyes en un solo saco, el saco de la Ley Jaguar. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, se le daría eventualmente, si es que procediera, que no creo que proceda porque para mí es absolutamente inconstitucional, como veremos, se le daría al elector, digamos, la opción única de que tenga que escoger, digamos, de las reformas a las 4 leyes, un sí o un no, cuando en realidad, digamos, el artículo 10 de la ley del referéndum establece lo que se llama la acumulación. ¿Qué consiste esto? Que cuando existen distintos proyectos, el Tribunal Supremo de Elecciones puede perfectamente juntarlos para un solo acto comicial que forma parte de la democracia activa. Es decir, si hay 4 propuestas, el elector debe tener la posibilidad de referirse a cada una de ellas diciendo un sí o un no en relación con cada una, porque puede estar de acuerdo con una reforma, puede no estar de acuerdo con otra, pero no se puede meter todos en un solo saco. Me parece que es un elemento muy importante de entrada para definir. La ley Jaguar como ley, digamos, una ley que sea, la ley Jaguar no existe. Son básicamente propuestas de reformas parciales a las leyes indicadas. Esto de entrada que es muy importante. Y me parece que servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, por virtud de la misma ley de referéndum, establece que debe realizar lo que son las correcciones de oficio y mandarlo corregido al Tribunal Supremo de Elecciones, para que eventualmente el tribunal lo eleve a la Sala Constitucional ya para asuntos de fondo. Aquí ha habido un poquillo de enredo en los procedimientos, pero bueno, nos podemos referir a todo esto, precisamente por la falta de experiencia que hay en esta temática, porque básicamente el único referendo que ha habido es con el Tratado de Libre Comercio. Pero en este caso, Históricamente. básicamente, exacto, básicamente en estos momentos lo que se está presentando es en un solo saco
una ley que se llama Jaguar, pero en realidad son 4 leyes distintas con modificaciones independientes. ¿Por qué la Contraloría afirma que esta ley busca disminuir sus potestades y competencias y en cambio el gobierno sostiene que lo que busca es fortalecerla? Bueno, yo creo que es muy importante hacer una especie de puntualización en esto. Ha habido una confusión en lo que es el control de legalidad y el control de oportunidad o conveniencia, mérito o conveniencia. El control de legalidad, por virtud del artículo 183 de la Constitución Política, que dice expresamente que la Contraloría General de la República es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa encargada de la fiscalización de la hacienda pública. En ningún momento en ese artículo se establece ningún acto, condición o tiempo. Lo único que señala es que tiene la función permanente de ese control de la hacienda pública. Desde el punto de vista de la legalidad, es un control permanente, es un control en el antes, en el durante y el después. Y en lo que respecta a los criterios de oportunidad, estamos de acuerdo que existen las administraciones activas, que de conformidad con la misma ley orgánica de la Contraloría, son los sujetos pasivos, o sea, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Que esas políticas aplicativas le corresponden a la administración activa, nadie lo duda. Es decir, los criterios de oportunidad, cómo se aplica la legislación, cómo se aplican los presupuestos, etcétera. Sin embargo, la Contraloría también tiene, en materia presupuestaria, la obligación de velar por la correcta ejecución y la fiscalización permanente a posteriori de lo que es, digamos, la materia presupuestaria. Sin embargo, también puede hacer objeciones en cuanto a que tenga alguna reserva y aprobar o improbar, como lo dice la Constitución Política, los presupuestos de los entes descentralizados, leas instituciones autónomas desde el punto de vista institucional o también las municipalidades. Entonces, digamos, no es que se esté inventando, es que si vamos, por ejemplo, al artículo 9 de la reforma que se quiere, en la ley que se llama la ley de control interno, se dice expresamente, y lo voy a decir textualmente, aquí nadie está inventando, dice así, al final, dentro de la reforma, la Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori, es decir, de manera posterior, dice, de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad, es decir, se enmarca básicamente esa reforma, tanto con lo que se pretende reformar de la Ley Orgánica de la Contraloría, como la del control interno, que es importante señalar ahorita porque es tan trascendental el órgano que se llama, digámoslo así, auditoría interna. Porque al decir expresamente, por un lado, que las auditorías internas solamente pueden ejercer un control a posteriori, fíjese que habla de legalidad, no habla de oportunidad, habla de legalidad. Y también decir que la Contraloría solamente puede ejercer ese control a posteriori, lo que quiere decir básicamente es que no tiene un control previo de legalidad. Es decir, ni el antes ni el durante, solo el después. Entonces, imagínense ustedes el peligro que eso significaría en la fiesta de los fondos públicos. Es decir, en la fiesta que habría si ha habido corrupción y ha habido desmantelamiento de los fondos públicos con controles previos, ahora imagínense sin controles previos. Y esto puede llevar a otras consecuencias que después lo voy a puntualizar y que lo he dicho públicamente. Entonces me parece que aquí nadie inventa. O sea, no estoy aquí, estoy leyendo lo que es la propuesta de reforma. Y muy importante muy importante tener en cuenta que los auditores internos son brazos extendidos de la Contraloría General de la República que están dentro de las administraciones activas para estar fiscalizando permanentemente la legalidad o ilegalidad en el ejercicio de lo que es hacienda pública, contratación administrativa y materia presupuestaria también desde el punto de vista de su ejecución y de los controles correspondientes para llevar adelante los presupuestos conforme a la legalidad objetiva, al principio de legalidad. Hay que tomar en cuenta que todos son funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario público están ahí para satisfacer los intereses públicos bajo la legalidad objetiva, bajo los principios de la legalidad, que es el ordenamiento jurídico escrito y no escrito, precisamente están siendo de acatamiento obligatorio por parte de todos los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para satisfacer los intereses públicos.
Entonces, ¿Dónde radica, perdón, dónde radica la diferencia entre lo que usted está explicando ahorita y lo que, por ejemplo, explicaba don Fabián Bolio diciendo que en ningún momento se le va a quitar o se le va a restar autoridad a la Contraloría, que todo lo contrario, que la van a poner a cuidar la parte económica como que es lo que le corresponde, a ver el tema de del dinero y que de una u otra forma o a cuidar y ver las cosas, ¿verdad? O sea, que va a tener que seguir haciendo su fiscalización, pero después de, ¿verdad? O sea, como sí, corresponde claro, según su juicio. Usted pone una carta sobre la mesa muy distinta, donde efectivamente está esa línea, donde no coinciden dos profesionales costarricenses que ambos son constitucionalistas, que ambos manejan el tema legal de la forma en la que lo hacen. ¿Dónde radica esa diferencia? ¿Por qué para usted sí se le resta, digamos, potestad y se le está quitando y para usted es un riesgo que se modifique esto porque dice usted que sería una fiesta con las contrataciones públicas? Para ellos no es así. ¿Dónde está esa diferencia, don Manrique? bueno, es que se lo acabo de leer, es decir, que el control es a posteriori de legalidad. Y ahí hay un error, porque la legalidad es una cosa y la oportunidad o conveniencia es de otra. Es decir, la legalidad le compete a la Contraloría estar velando en el antes, el durante y el después, por virtud de la aplicación necesaria del artículo 183 de la Constitución, que establece que es el ente encargado de la fiscalización de la hacienda pública. Le hace todo lo que son fondos públicos. Y desde esa perspectiva, la misma Constitución no establece ningún límite, ningún parámetro. Simplemente usted tiene que estar controlando permanentemente. Entonces es un antes, un durante y un después, no solo a posteriori. Y además de eso, ahí acabo de leer, se dice en la reforma, el artículo 9 de la ley de control interno, no se dice que básicamente es un control a posteriori. O sea, nunca un control previo. Entonces eso es sumamente peligroso y es totalmente inconstitucional. Es más, el artículo 184 dice, son deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República. Inciso 5, lo que disponga la Constitución y las leyes. Y dentro de las leyes está la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que es muy clara también. Los controles de legalidad son controles permanentes, por virtud también del artículo 183 de la Constitución. No sé cómo interpretarán las otras personas. Esto es como estar en un juicio. Es decir, cada uno tiene su interpretación, pero yo me estoy casando con la letra puntual de lo que dice la Constitución y lo que dice la reforma, que para mí es absolutamente inconstitucional. Se lo acabo de leer. ¿Cómo podrían los ajustes a la ley de la Contraloría contenidos en el proyecto Jaguar debilitarla? ¿Cómo la pueden debilitar? Bueno, simplemente eliminándole todo. Mire, vamos a ver. Se elimina el control a priori o el control anterior. Ya lo vimos. Se concentra básicamente en el control a posteriori, es decir, las consecuencias, incluyendo la legalidad. Se le elimina la Contraloría General de la República, porque lo dice expresamente la reforma, la posibilidad de suspensión de los actos o contratos, la ejecución de los actos o contratos, y solamente procede la suspensión si un juez lo ordena. Entonces, imagínense ustedes que a la Contraloría se le estaría quitando la posibilidad de que en el ejercicio de sus potestades contraloras de fiscalización de la hacienda pública y de la contratación administrativa no pueda suspender la ejecución de actos o contratos, por ejemplo, que estén totalmente en contra del ordenamiento jurídico e incluso que vaya a causar un perjuicio inmenso a la hacienda pública. Imagínense ustedes, por ejemplo, en esto he insistido, de que haya que ir a un juez de lo contencioso administrativo a solicitarle la suspensión. Ok, para ir a un juez de lo contencioso administrativo, primero hay que agotar la vía administrativa porque es materia de contratación administrativa. Eso es muy importante tenerlo en claro. Es decir, la parte afectada ejercerá los recursos correspondientes y perderá tiempo y todo lo demás. Supongamos un concesionario que se le Ujú. da el derecho subjetivo, porque aquí no importa si es legal o es ilegal. Simple y sencillamente a mí la administración me declaró un derecho. Entonces, bajo el régimen de la responsabilidad patrimonial que se llama, a mí me indujeron a gastar. Yo gasté. Hay un régimen de causalidad entre la administración que me dicta el derecho y yo que lo ejecuto. ¿Cuáles son los requisitos? Nada más así rápidamente para que vean las consecuencias patrimoniales negativas que habría con la ejecución, digamos, de un contrato
o actos relacionados con materia de hacienda pública. Que haya una causalidad limpia, que no haya culpa de la víctima, es decir, a mí se me declaró el derecho y punto. Yo sigo adelante. No he intervenido, digamos, de alguna manera para que se me haya declarado, por lo menos desde el punto de vista de la declaración objetiva. Luego que sea individualizado, es decir, yo como concesionario estoy individualizado, que tenga efectos reales, no potenciales. Ya se me están dando los efectos, porque ya tengo, incluso tengo hasta la firma del contrato, tengo el derecho subjetivo, legal o ilegal, no importa, para efectos de cobro en materia patrimonial. Y también, por otro lado, que sea evaluable económicamente. Llego una demostración con un contador público, aquí están los efectos que tienen que pagarse en daños y perjuicios, en intereses, en costas profesionales y personales, eventualmente en un contencioso administrativo, de responsabilidad administrativa, de responsabilidad patrimonial objetiva, que se llama. Entonces, aparte de eso, que no haya, digamos, una fuerza mayor que haya surgido en el camino. Digamos que todos los elementos están limpios. Se va a un contencioso administrativo. No hay posibilidad de suspenderlo de previo. Los actos o los contratos se cumplen con los requisitos. Yo como concesionario sigo adelante, como contratista sigo adelante, adelante, adelante. Y resulta que se da un contencioso administrativo. Y resulta además que puede ser que el juez no acoja una medida cautelar suspensiva, por ejemplo. Y entonces sigue la ejecución, digamos, de los efectos negativos para la hacienda pública. Y puede hacer que hasta llegue la sentencia condenatoria a 8 años, a como están los tribunales, 5, 6, 7, 8 años, y esa persona va a decir, señores, a mí tienen que pagarme los efectos de un daño patrimonial objetivo. ¿En qué sentido? Ustedes me hicieron gastar, me causaron un perjuicio a mi patrimonio y ahora tienen que pagarme con los intereses, con las costas y con los daños y perjuicios debidamente acreditados. Entonces, desde un punto de vista práctico, yo que soy profesional activo en toda esta materia, yo sé las consecuencias que se pueden derivar de la falta de ejecución en tiempo, de firmas, digamos, de actos, contratos que en su momento la Contraloría puede dictar como medidas de precaución. Además, hay un punto muy importante. Se le está dando la posibilidad a la Contraloría algo que tiene todas las administraciones públicas en general, porque el libro primero, la Ley General de la Administración Pública, no el segundo, que si hay digamos, un régimen excluyente en materia de contratación administrativa, entonces los procedimientos y todo se rigen por los procedimientos propios que tiene la ley de contratación, etcétera. Pero digamos todo el régimen, todo el libro primero, que es aplicable para toda la administración pública y aquí para el público que entienda que es administración pública. Está la administración pública en sentido formal o subjetivo. En esa administración pública, todo aquello que no es legislativo, todo aquello que no es judicial, ni Tribunal Supremo de Elecciones. La administración pública es el poder ejecutivo, administraciones públicas descentralizadas, etcétera. Ok, esa es la subjetiva. La Contraloría subjetivamente no es una administración pública, estamos de acuerdo, porque es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa. Pero materialmente, no subjetivamente, no formalmente, materialmente, ejerce funciones y potestades por excelencia a nivel de actos, conductas administrativas reguladas por el derecho administrativo, reguladas por las relaciones jurídico-administrativas. El libro primero, la Ley General de la Administración Pública, también se le aplica a la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque materialmente es administración pública, materialmente, no formalmente, materialmente. Y desde esa perspectiva, entonces, habría una discriminación. Todas las demás administraciones pueden aplicar medidas cautelares cuando se vaya a causar daños irreparables o de muy difícil reparación y la Contraloría, que tiene la obligación constitucional de velar por la debida fiscalización de los fondos públicos, de la hacienda pública, no puede suspender de previo porque solamente puede esperar la orden de un juez. Entonces, hay una evidente disparidad, digámoslo, además totalmente inconstitucional. Esto para citar, ya citamos, vea qué importante, 3 puntos. Contraloría no puede previo ejercer los controles en Hacienda Pública. Contraloría no puede suspender los actos o contratos que pueden causar daños de muy difícil o imposible o dificilísima reparación o perjuicios inmensos desde el punto de vista del patrimonio del Estado, digamos, de la Hacienda Pública en general, los fondos públicos y todo lo demás. Y la Contraloría, por otro lado, a través de sus órganos, de sus brazos, que son las auditorías internas, que ejercen los controles también como parte de la Contraloría,
no pueden hacerlo de manera previa y solo posteriormente. Fíjense usted qué gravedad es eso para todos los efectos de la hacienda pública en el país. Fíjense ustedes, ¿por qué nació la Contraloría General de la República? En la Constitución de 1949, es muy importante señalarlo. Nació precisamente por todos los abusos que se venían dando con la Constitución de 1871, la anterior. Había un Tribunal de Cuentas, pero al fin y al cabo no funcionaba. Una de las grandes innovaciones que tiene la Constitución del 49 es precisamente la creación de la Contraloría General de la República. Y ahora vamos a hablar de la ley orgánica también, la que tenía en 1950 y después viene la reforma del 94, que no es ninguna ley absurda o una ley violatoria de derechos y abusos y de todo lo que sea. Mentiras, no, eso no es, no, por lo menos no estoy de acuerdo. Y ahora voy a contar casos prácticos también de la importancia de la ley vigente, de la ley de la Contraloría, de la ley orgánica, la Contraloría General de la República con sus reformas en el 94, que definitivamente aumentó efectivamente los controles en cuanto a los abusos o la posibilidad de abusos en lo que es hacienda pública, lo que son abusos en contratación administrativa y también en materia presupuestaria. Pero eso lo vamos a ver ahora porque me parece importante que es parte del desarrollo de las preguntas que usted Por me da. supuesto que sí, don Enrique. ¿Es el marco jurídico y de control vigente el idóneo para lograr un equilibrio entre gobernanza y transparencia? ¿O podría tener áreas de mejora que impacten la eficiencia y eficacia de la gestión de la administración pública y a la vez que puedan robustecer la rendición de cuentas y el actuar cristalino en la toma de decisiones? Sí, claro, aquí vamos a otros puntos importantes. Existen los principios del servicio público que tienen rango constitucional, que se juntan con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. Continuidad, adaptación, igualdad de trato y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas. Esos principios que además viene la transparencia, la rendición de cuentas, la regularidad, la eficacia, etcétera, todos esos principios forman parte de la cadena de lo que se llama principios de servicio público. Ahí está la Contraloría, están los entes bajo la fiscalización de la Contraloría y los órganos bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República, está el Poder Judicial, está incluso la Asamblea Legislativa, no desde el punto de vista del ejercicio político, sino desde el punto de vista también materialmente administrativo. Está el Tribunal Supremo de Elecciones también en las funciones, digamos, no electorales, que también ejerce, eh, digamos, materialmente actos o conductas administrativas en general. Entonces tenemos que estos principios son importantísimos. Realmente los principios del servicio público garantizan la eficiencia, la transparencia, las garantías de todo, la regularidad, como le dije, la igualdad, la adaptación. ¿Qué significa adaptación? Que sea un cambio de hecho o de derecho en la realidad. La administración tiene que adaptarse. ¿Para qué? Para satisfacer los intereses públicos. No puede cerrarse, digamos, como en un balín. No, la administración tiene que estar activa, adaptándose a los cambios sobrevenidos de hecho y derecho. Y esto es muy importante señalarlo. Incluso aquí quiero decir algo muy importante. Lo que se habla, lo que se comente y lo que se diga en casa presidencial, ya lo he dicho, la sala constitucional, forma parte de la transparencia necesaria en la información pública y en la libertad de expresión ciudadana. Solamente a través de los secretos de Estado, y aquí entra el artículo 19 de la Ley General de Administración Pública, que el régimen de los derechos fundamentales tiene que ser bajo reserva de ley. Entonces, como es una limitación a los derechos fundamentales, el libre acceso a la documentación, a la información y a la libertad de expresión, solamente por ley, por secreto de Estado. En lo demás, tiene que ser parte de lo que ha denominado la jurisprudencia constitucional como casas de cristal de transparencia absoluta, porque ahí entran también los principios del servicio público, que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia de las actuaciones y todos los demás principios. Entonces, si hay algo en lo que he insistido permanentemente desde hace tiempo, es retomar con toda la vigorosidad del caso los principios del servicio público. Ahí está realmente, desde el punto de vista material, uno de los elementos más importantes de todo el devenir y de la organización del derecho de la Constitución, que no solamente debe entenderse como el derecho escrito de nuestro texto constitucional, debe entenderse como los principios
los valores, por supuesto, la jurisprudencia, y dentro de esos principios están los principios del servicio público. A su pregunta, ¿cómo se puede mejorar? Aplicando rigurosamente los principios del servicio público, incluyendo también a la misma Contraloría General de la República, que materialmente, como le digo, ejerce sobre todo funciones de conductas y actos administrativos y contratos administrativos de los controles correspondientes a la hacienda pública y presupuestaria. Nuestros abuelos con los refranes casi siempre nos hacían reflexionar, ¿verdad? Con aquellos, esos famosos refranes de nuestros abuelos cargados de sabiduría. Así Y es. recuerdo en este momento uno que decía que ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? ¿Qué ha pasado con los controles? ¿Qué ha pasado con la Contraloría? ¿O qué ha pasado? ¿Qué es lo que está realmente detrás de cada una de estas cosas? ¿Qué es? Que se ha asfixiado tanto el tema de las contrataciones por el temor o los lamentables hechos de corrupción en el país. Algunos gremios municipales se sienten, dice, realmente hasta perseguidos por la Contraloría General de la República. Otros dicen que es que definitivamente no se puede avanzar. O sea, ¿qué es lo que realmente hay aquí y qué es lo que hemos dejado de hacer en Costa Rica que nos tiene en este momento, hoy, en esta discusión? Qué es lo que realmente está, qué es lo que hace falta o qué es lo que no se ha hecho? O lo que tenemos que hacer para que exista un equilibrio en que las cosas realmente salgan y no nos lleven a estas, digamos, a este problema de hoy, donde muchos señalan la Contraloría de una manera muy negativa, para otros no, para otros ha sido un éxito y para otros es fundamental. Y yo creo que después de muchos de los actos de corrupción más sonados en este país, ¿verdad? Y decir que existan controles es lo mejor que nos puede pasar. ¿Verdad? Bueno, Nadie está en contra de los controles. Yo claro, creo que nadie podría pensar en que porque administrar dinero que no es de uno, quizás para algunos es muy fácil, pero son responsabilidades enormes lo que las personas cargan cuando tienen que administrar dineros que no son propios. Entonces, y más en un tema país. Entonces, ¿qué es lo claro. que realmente hay detrás de esto, don Manrique? Bueno, como decía ¿Qué también, hemos dejado de hacer? como decían los abuelos, también muy importante, en arcas abiertas hasta el santo peca, ¿verdad? Es cierto, Entonces, así muy es. importante, usted lo acaba de decir, los controles efectivos y controlar también a los controladores, porque muchas veces no dan la talla, no necesariamente quien ejerce la fiscalización la ejerce correctamente. Me parece muy importante su pregunta, primero porque se ha disminuido, se ha roto principios básicos de nuestra convivencia democrática y el Estado de Derecho a través de la excesiva corrupción que se ha generado con el tiempo. No es de ahora, es decir, viene lógicamente de muy atrás. Corrupción que se ha visto plasmada incluso en figuras jurídicas e institutos jurídicos. Eh, por ejemplo, yo le voy a decir algo en lo que no estoy para nada de acuerdo y que ha pervertido incluso lo que son las instituciones autónomas de nuestro país cuando se dio las famosas leyes la ley de, que se dio en su momento, la ley de 4.3, que desde el punto de vista práctico pues ya no funciona, pero está la ley de presidencias ejecutivas, que es para lograr un solo objetivo que esté armonizado con las políticas del Ejecutivo. No, no, ahí lo que se convirtió básicamente fue una entrada directa de los intereses de los políticos a través del Ejecutivo en todo lo que son los entes descentralizados. Se A las desnaturalizaron. instituciones. ¿Cómo, por eso, cómo nació, por qué nacieron las instituciones autónomas, por ejemplo, en Costa Rica? Fueron también un, un blindaje contra el abuso de autoridad que también se estaba dando con la Constitución de 1871. Entonces se dijo, descentralicemos las administraciones, démosle fuerza a la descentralización administrativa bajo criterios eminentemente técnicos de responsabilidad de funcionarios, pero técnicamente señalados, nombrados, para que cumpla con los objetivos del ordenamiento jurídico. Entonces, a través del tiempo también se ha dado actos totalmente contrarios, digamos, a la ética, al principio de probidad, que por cierto, la ley anticorrupción es muy importante, porque más bien refuerza aún más a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Es una ley del 2004. Estamos hablando las reformas a la ley
orgánica de la Contraloría de 1994. Así Pero es. también es importante, en este caso, que la Contraloría General de la República, a través de sus interpretaciones, también busque los fines públicos. Es decir, y ni tampoco que sustituya las administraciones activas, en el sentido de la adopción de políticas importantes que puedan llevarse a cabo para la satisfacción de los intereses públicos. Pero también no nos podemos quedar solo a nivel administrativo. La elección de los diputados, quiénes eligen los diputados, eh, digámoslo así, qué pasa con toda la dimensión orgánica de la administración, con todos los distintos entes, que si funcionan o no funcionan los controles internos. Pero es que tiene que haber también, en este sentido, un principio básico, es decir, la voluntad del funcionario de cumplir con el ordenamiento jurídico, con sus responsabilidades y ser honesto en la gestión pública, es decir, cumplir con sus funciones y atacar la corrupción. Es decir, la corrupción es un fenómeno que no es solo es objetivo, es un fenómeno muy subjetivo también, es decir, depende de los valores de quienes estén en el ejercicio de la función pública. Desde el presidente de la República hasta el último funcionario, todos deben tener muy claro su régimen de responsabilidades, porque aquí entra también el Poder Judicial, los jueces, que desempeñen de la mejor manera sus funciones de control y de sanción, si es del caso. Jueces, la fiscalía, la policía judicial, etcétera. O sea, es que aquí el punto es importante, tiene que ver como un gran pacto nacional en el sentido de que Costa Rica va a enderezar su rumbo en favor de los valores fundamentales de un Estado democrático y social de derecho. Yo creo en el Estado social, no solamente en el Estado liberal, creo en el Estado social, creo desde el punto de vista, digamos, incluso de la Constitución, que es muy flexible, permite siempre dentro de la democracia una flexibilidad aplicativa de políticas. Puede estar un socialdemócratas, puede estar socialcristianos, puede haber liberales de una u otra tendencia, pero siempre dentro de la democracia. No es posible salirse de la democracia porque, como he insistido desde el preámbulo de la Constitución, que no es una norma positiva, Así es. es Ese- básicamente una declaración fundamental de principios y dice, se apuesta por la fe en la democracia. O sea, no puede haber una interpretación ni una ejecución de ninguna de las normas constitucionales que sea contrario a la democracia. Y aquí nos llega a otro aspecto muy importante que tiene que ver con los derechos humanos, porque un Estado de Derecho no puede entenderse en violación de los derechos humanos, ni tampoco puede entenderse como una dictadura. Yo no acepto bajo ninguna perspectiva, con el conocimiento histórico, todo lo que ha costado desde la Constitución de Cádiz de 1812 para llegar a tener un Estado social democrático como es el costarricense, con la Constitución de 1949, donde se juntaron las reformas sociales maravillosas, con la Constitución de 1871, las reformas sociales se plasmaron íntegramente en la Constitución actual de 1949. Se logró ese gran equilibrio entre lo que es la libertad individual y la libertad social. Libertad de expresión, culto, etcétera, con el estómago lleno, por lo menos no vacío, con vivienda, con educación. Ahí entonces entramos en ese equilibrio tan importante que lo tiene nuestra constitución política. ¿Qué ha pasado? Que muchos de los operadores jurídicos han traicionado, han vejado lo que son esos principios fundamentales en favor del Estado social democrático de derecho. Ese es uno de los grandes problemas. Y muchos andan sueltos. Y muchos están en el anonimato todavía. Pero digámoslo así, el problema práctico también son los controles efectivos. Ya no hablemos solo de la Contraloría. Hablemos de los tribunales de justicia. Hablemos desde el punto de vista también de la jurisdicción penal. Hablemos de corte plena, etcétera. Ahí el punto es que tiene que haber una especie de mea culpa, como una especie de introspección a nivel de todos los empleados públicos en general y por supuesto el sector privado también, en actuación de colaboración permanente por la democracia. Pero también se ha gestado muchísima corrupción desde el sector privado al público, el público al privado, etcétera. O sea, ha habido una alianza público-privado en sentido negativo, no positivo, como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digámoslo así, se han roto todos los parámetros, muchos de los parámetros que son el soporte necesario a un Estado social, democrático, de derecho. Pero eso no significa, y no acepto, que Costa Rica se diga que es una dictadura o una tiranía.
porque no hemos llegado a eso por dicha, hay que evitar llegar a eso. Yo creo que Como seguimos siendo Enrique, democracia. de los distintos componentes de los procesos administrativos cotidianos en la administración pública, ¿en cuáles existirían posibilidades de mejora con la adaptación de la ley Jaguar o del todo no se avisora beneficio alguno con su implementación? De ser así, ¿cuáles componentes serían entonces los más expuestos si llegara a aprobarse la norma? Bueno, yo creo que no. Es decir, hay peligros latentes en esa ley. Por ejemplo, en el caso de Habdeba, se elimina expresamente la participación de empresas extranjeras. Dice nacionales y extranjeras en la ley vigente. Se quitó extranjeras. Luego se da un fortalecimiento de la Junta Administradora para la escogencia eventualmente de los beneficiarios de una contratación. Y además se eliminó lo que es la prohibición de monopolio. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Una empresa nacional nombrada a dedo o nombrada de manera directa y que pueda constituir un monopolio. Bueno, ahí entraríamos en una discusión también constitucional y todo lo demás con futuras acciones, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ley de contratación, la Ley General de Contratación Pública, el artículo 67, que hizo una exposición grande en la Asamblea Legislativa explicando que no era necesario ningún tipo de reforma con el 67. Es un excelente artículo que tiene, digamos, su antecedente en la Ley de Contratación y sobre todo el reglamento de la contratación administrativa anterior, el derogado, que pasó a ley por haber tenido tan buenos efectos. Yo me acuerdo en un momento determinado que le dije al señor presidente, bueno, es que el artículo 67 de la ley de contratación, que tiene que ver, digamos, con la meta de una ciudad de gobierno, que a mí me encanta la ciudad de gobierno, la idea es una buena idea, viene desde antes, eso me parece excelente. Y no todos, no solo concentrado una ciudad de gobierno en un lugar físico determinado, sino también ojalá con algunas descentralizaciones territoriales. Pero bueno, ahí lo importante es, digamos, que ese artículo 67 establece 4 condiciones de cumplimiento técnico. Entonces, si se va, por ejemplo, a decir el tema del referéndum, la aprobación de la ciudad de gobierno, pueblo, todos vamos a decir que sí, digamos. Pero bueno, ¿pero cómo se va a ejecutar? Si hay 4 requisitos en la misma ley, en el artículo siguiente, que también está vigente en la reforma, que tiene que respetarse. ¿Por qué? Porque, bueno, son actos condición, tienen que cumplirse rigurosamente. ¿Para qué? Para romper el esquema de la licitación pública y aplicar la licitación especial. Léase la licitación, digamos, directa, no la licitación pública. Es un régimen excepcional a lo que dice, digamos, los parámetros constitucionales a partir del voto 998-98, donde se establecieron todos los principios de la contratación pública. Incluso puede ser que no haya una contratación pública. La Constitución habla de licitación, no necesariamente solo licitación pública, hay varias modalidades, pero tiene que cumplirse en la mayoría de las situaciones los principios constitucionales de la contratación pública. Vea qué interesante. Entonces, digamos, a su pregunta, yo creo que no, que con esta propuesta de reformas no avanzaremos mucho, no avanzaremos nada desde el punto de vista de, de cumplimiento efectivo de lo que son los principios del servicio público. Todo lo contrario, me parece que es inconstitucional. O sea, me parece que desde el principio incluso está mal planteado, como lo dije. Fíjense ustedes algo muy importante. Es más, aquí tengo los votos de la Sala Constitucional, aquí sentencias, la 3607 de 1994, que ya estaban presentando acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. El voto sentencia 16 de 1995 y el voto 4835 del 2001. Leo entre comillas muy rápidamente. Dice, cualquier reforma o modificación tendrá como especial fin el ampliar, aclarar o complementar las atribuciones que ya están dadas por la propia Constitución Política, según lo posibilita el inciso 5 del artículo 184 constitucional, de tal manera que el legislador común no puede rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos cuando la modificación en este sentido resultare contraria a los parámetros y principios constitucionales comentados. O sea, en otras palabras,
Es inconstitucional todo aquello que cercene, disminuya, desconozca las actuales potestades que tiene la Contraloría General de la República. Léase artículos 182, 183, 184 de la Constitución Política en relación directa, fundamentalmente con su ley orgánica y con la ley de control interno. Don Manrique, ¿cuál puede ser el desenlace de las distintas consultas de constitucionalidad presentadas? Bueno, Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa y Contraloría General de la República. Eh, ¿Podría la sala integrarlas y emitir una única resolución? Bueno, pues ¿O tiene que ver todas por aparte? existe un principio que es básico, la acumulación procesal, ¿verdad? Es decir, aquí son consultas facultativas, por lo menos no son obligatorias, son facultativas. Incluso hay algo muy importante, la ley de la jurisdicción constitucional, que le da el reconocimiento expreso a la Contraloría General de la República, se lo da a la Defensoría, se lo da a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral para hacer consultas facultativas de inconstitucionalidad. En este sentido, entonces, la Contraloría ejerció esa potestad. Incluso lo señalé en un momento determinado en un programa de Amalia Rueda, donde dice ver que la Contraloría debería ejercer ese derecho que es muy importante desde el punto de vista de la defensa de la hacienda pública y de la contratación administrativa. Y así lo hizo. Yo la leí y me pareció excelente. Me pareció excelente todos los argumentos, muy bien desarrollados, muy bien motivados. Y bueno, ya la sala valorará si procede o no procede con esos argumentos. Y no solo se circunscribió a la ley orgánica de la Contraloría, sino que también se fue digamos, a hacer ver las inconstitucionalidades en lo que se relaciona con la ley de contratación, la ley general de contratación pública, el artículo 67 y la ley Abdeva, porque dice que básicamente va más allá de lo que son las garantías propias de la contratación pública bajo el marco de la licitación pública y de los principios rectores de la licitación pública de rango también constitucional. Entonces, que podría la sala hacer digamos, una especie de acumulación procesal, sí podría, lógicamente identificando cada consulta, ¿verdad? O hacerlo separado, y eso lo decidirá la sala constitucional. Pero sí es muy importante que la sala pues haga el estudio muy a fondo y además marque también pautas importantes de seguridad jurídica para eventuales y futuras consultas de referéndum, porque estamos un poco, digamos, desde el punto de vista de la legislación de la ley de referéndum, Sí, es es muy, un cierto. poquito parca, digamos, ¿verdad? Hay que estar interpretando. Por ejemplo, que me pareció que hubo un error, digamos, de mayoría en la sala constitucional cuando elevaron en consulta. Entonces digo, el presidente en ese momento de la sala constitucional, no es el momento. Entonces surge la duda, ¿cuándo es el momento? ¿Verdad? Eso es Tampoco cierto. se quedó claro cuándo es el momento. Y ahora Entonces, me va a disculpar, pero está generando un poco de ruido no muy positivo el hecho de que un magistrado de la sala constitucional se recuse y diga, me aparto del tema del conocimiento, o sea, del tema de la ley Jaguar o de las consultas que se están haciendo, porque obviamente tiene una hija que trabaja, que toda esta discusión que sí, se sí, está dando alrededor de esto. sí, ¿Qué tal vez. tanto afecta? Ajá. O sea, aquí es donde voy. Porque estamos en un país donde cada una de las cosas, o sea, la gente le gusta escuchar y la gente quiere entender lo que hay detrás de esto. Y casi siempre que hay un fallo en la sala se dice, eh, tantos a favor, tantos en contra o estos se abstienen. Ujú. Entonces la gente dice, ¿por qué? Si la ley es una, porque simplemente no hay una resolución tal y cual, ¿verdad? Bueno, cada quien Claro. tiene derecho y la ley la aplican como mejor la asumen, ¿verdad? Pero este ruido que se está generando, yo entiendo que él lo hace por decir, bueno, no quiero interferir, no quiero que después se tomen o que vayan a pensar, ¿verdad?, de manera negativa a cualquier fallo o a cualquier criterio que él puede emitir. Eso lo hacen los jueces, eso lo hace toda la gente que esté Sí, sí, vinculada de una u sí, otra forma entiendo, con los entiendo. diferentes temas. Sí, claro. Vea, vamos a ver, para terminar nada más la idea anterior, ya le voy a contestar eso específicamente. Entonces, fíjese ustedes de que como que se malinterpretó la aplicación diciendo pues que equivale a
digamos, a un primer debate de la ley, no nada que ver. Es decir, tenemos el referéndum legislativo, pues sí, y tenemos la consulta facultativa después del primer debate, 10 diputados lo elevan en consulta, porque viene otro Ujú. debate o viene el segundo debate, digámoslo así. Pero en este caso Sí. no, es que artículo 124 de la Constitución es clarísimo. En el referéndum enviado por el Ejecutivo al Legislativo y es mutuo, lo que hace el Ejecutivo simplemente es un acto de aprobación o improbación, punto. Además, no es un proyecto de ley directamente que va a aprobar el legislativo, sino que es la aprobación o no aprobación de enviar al referéndum un proyecto determinado para que sea el cuerpo electoral que decida si realmente es o no es ley de la República. Qué interesante. Ok, Pero entonces, antes de que responda, perdóneme, no nada más. Y el 124 habla de acto legislativo, acto. No es un procedimiento, digamos, desde el punto de vista de aprobación de una ley, es un acto legislativo. ¿Aprueba o imprueba? Punto. ok, Ahora, voy a antes su de que me pregunta. responda lo anterior, para Ajá. decir, para preguntarle algo de lo que usted está diciendo, entonces, según usted o según su juicio, la sala se equivocó no aceptando la consulta, la primera consulta que hizo la Asamblea Legislativa, para tener claro, Bueno, yo creo que ¿se equivocó la sala? aquí entramos en un problema también de ubicación técnica. Me parece que el directorio, el presidente de la Asamblea Legislativa, debió haber enviado de previo en consulta a servicios técnicos si realmente el proyecto cumple o no con aspectos formales que ya yo me referí. Es decir, hay un proyecto que se llama Ley Jaguar, pero que en sí mismo no es un proyecto de ley, sino que es una propuesta de modificación a 4 leyes distintas. Bueno, entonces si hay algún problema, tiene que arreglarlo, porque así lo dice la ley del referéndum, ¿verdad? Incluso de oficio. Y luego, dentro de un marco de seguridad jurídica, bueno, no hay, digamos, un momento histórico que diga, vea, dentro del ejercicio de esta modalidad ejecutivo-legislativo, aquí dice, bueno, en este momento usted puede enviarlo. Hace una referencia, digamos, al trámite que se establece desde el punto de vista del referéndum legislativo, pero no calza, porque una cosa es un acto propiamente de aprobación y improbación y otra cosa es un debate de una ley, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, digamos, eso la sala va a tener que aclararlo también, porque es parte de la seguridad jurídica. Entonces, hay dos momentos, digamos, que podría ser un antes, digamos, para entrar en discusión y saber si el objeto que se va a poner a conocimiento de los señores diputados para aprobar o improbar, saber Ujú. si está o no desde el punto de vista constitucionalmente válido. O enviarlo al Tribunal Supremo de Elecciones y que el tribunal lo remita a la sala constitucional para todos los efectos de que la sala también resuelva. Aquí en este caso, básicamente, irían coincidiendo, digamos, lo que es el referéndum popular, digámoslo así, de iniciativa, bueno, la iniciativa popular y el referéndum, básicamente ejecutivo legislativo. Pero bueno, son aspectos importantes que hay que definir. A su aspecto, digamos, a su pregunta específica, desde el punto de vista de si hay corrupción, no hay corrupción, si está mal visto, bueno, obviamente hay que tomar en cuenta. Desde el punto de vista legal, en mi perspectiva, no hay ninguna ilegalidad, salvo que se demuestre, y la ley de anticorrupción y enriquecimiento ilícito tiene ahí un principio en el artículo 3 que es el de probidad. Y creo que ese podría, digamos, aplicar eh, positivo o negativamente, la buena fe o la mala fe, ¿verdad? La rectitud o no rectitud, y la imparcialidad o no imparcialidad. Pero estamos en un Estado de Derecho. Si se logra demostrar que ha habido un ligamen sustancial de corrupción entre la hija y el padre o el padre y la hija, pues entonces obviamente están los tribunales de justicia, el régimen de responsabilidad, no solo a nivel judicial, sino también a nivel interno, tanto en la Contraloría como el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado también cuando se lanzan acusaciones, igual contra la Contralora. Y eso fue lo que yo le dije al presidente y lo aclaro aquí también, que en su momento se lo dije, que él dijo que yo había dicho algo que él no decía. No, no, pues no tengo nada que ocultar. Y ya lo dije en lo que son en Facebook y todo lo demás, y lo dije expresamente. Yo lo que le dije a don Rodrigo es, bueno, si tienen pruebas contra la Contralora, acúsenla penalmente. ¿Eh? Es funcionaria pública, sujeto al principio de legalidad, como usted también está sujeto al principio de legalidad y todos los funcionarios públicos. ¿Hay prueba? Adelante con las denuncias. Adelante. Preséntenla, aunque tiene un refuerzo desde el punto de vista, digamos, de protección especial, pero se puede levantar.
presenten la denuncia penal con las pruebas correspondientes que estamos en un Estado de Derecho. No es válido, eso sí, en términos generales, convertirnos en tribunales de pueblo, tribunales populares, en tribunales sumarísimos propios de las dictaduras asesinas, que básicamente se mata a la gente y después se le pretende dar algún tipo de beneficio ya a una persona muerta. O sea, no es así. Estamos en una democracia. Está la presunción de inocencia también como un derecho humano. Que lamentablemente desde hace años se ha perdido. Salvo demostración a través de una sentencia firme y definitiva que diga lo contrario. Tenemos que tener mucho cuidado con el populismo judicial, con el populismo político y el populismo también social, en el sentido de que nos vamos a convertir en básicamente en órganos ejecutores de linchamientos Coincido, públicos. No, coincido, don Manrique, porque desde hace años y sí, durante este espacio lo hemos dicho muchas veces que lamentablemente, porque eso son cosas muy lamentables tener que decirlas en un país como Costa Rica, donde nos jactamos de esa democracia y de ser personas diferentes, distintas y todo este asunto, donde tristemente desde hace muchos años primero se condena o se juzga y después se investiga. Y creo que los roles se han cambiado y que es lamentable que como país y como costarricenses lleguemos a esos niveles donde hoy estamos, donde primero se condena a la persona y después se le investiga. sí, eso es uno de los grandes problemas. También lo vemos en penal con las medidas que se adoptan, digamos, desde el punto de vista preventivas, que las personas se quedan encarceladas y se quedan y ya el nombre, el apellido y la familia están deshechos y al final llega una sentencia que dice que está libre de toda culpa o responsabilidad. Sí, a esas alturas ya cómo se revierte todo ese daño ¿Ya? inmenso a la moral, al buen nombre, a la familia, al trabajo, etcétera. Es que hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido volvemos a la pregunta que usted hizo. También los tribunales de justicia tienen que asumir el rol tan importante desde el punto de Ojalá vista. que digamos que no genere tanto ruido y que podamos comprender, digamos, la razón de fondo del por qué el magistrado se está recusando y no se use eso como una herramienta de verse mal, porque como usted bien lo menciona, aquí habría que empezar a ver si existe un acto de corrupción o si existe un ligamen diferente. Bueno, investíguese, Exacto. pero el recusarse lo han hecho siempre en este país las diferentes autoridades, buscando de transparencia en la toma de decisiones de los distintos casos, hasta donde yo inocentemente creo que es así. Y es Y digo importante, inocentemente porque internamente uno no sabe. sí, Uno prefiere creer que sí, es sí, lo bueno, lo que es bien. sí, y es importante también señalar de que el régimen, digamos, o la aplicación de lo que es las excusas y recusaciones Uh -huh, contra magistrados de la Sala Constitucional ha dicho que eso es, digámoslo así, una manera, una forma técnica donde ellos son los que deciden si se acepta o no una recusación, una excusa. No se rige por otras leyes, sino por disposición de la misma Sala Constitucional. Recuerdo el caso de don Rodolfo Pisa cuando era magistrado de la Sala Constitucional. Yo fui magistrado suplente de la sala también y recuerdo perfectamente cuando el hijo era presidente de la Caja Costarricense y no, ni se excusaba, ni uh se -huh. recusaba, o sea, ni procedía a las recusaciones, porque simple y sencillamente se le daba la posibilidad de conocer los casos contra la Caja Costarricense e incluso muchas veces sancionó don Rodolfo Pisa como magistrado. O sea, tampoco podemos presumir que una persona que se excusa o que se recusa está ya cometiendo alguna acto de inmoralidad o ilegalidad. No, no, me parece que está bien lo que hizo desde el punto de vista práctico, de objetividad, de imparcialidad, de probidad, digámoslo así. Pero bueno, también puede darse casos, como le digo, donde no se recusan, Uh -huh. donde no procede la recusación, no procede la excusa y condenan y ejercen sus funciones conforme al ordenamiento jurídico. Hay que tener cuidado, como le digo. Ahora, si se logra demostrar con pruebas que hay algún tipo de corrupción y que definitivamente eso lleva a algún tipo de sanción o pena, pues entonces proceder con las denuncias y las pruebas Que se correspondientes haga lo que hay que hacer. contra quien sea. Exactamente. Así es. No importa ni el nombre ni el apellido, hay que hacerlo. Así es, así debe Don ser. Manrique, definitivamente, en lugar del contenido contemplado en la ley Jaguar, ¿qué podría proponerse
para hacer más fluida y efectiva la gestión de la administración pública activa en sus distintos niveles, porque nadie puede decir que no es así. Hay cosas que en este país duerme el sueño de los justos y necesitamos que las cosas caminen. Y si decimos, no, no estamos de acuerdo con la ley Jaguar, llamada ley Jaguar, ¿qué se puede proponer? Bueno, es importante tomar en cuenta primero respetar el ordenamiento jurídico y la satisfacción de los intereses públicos. En esto también tiene que haber políticas aplicativas con mucha rigurosidad y seriedad, incluso en el nombramiento de quienes forman parte de la administración pública. Es decir, en los puestos de jerarquía tienen que haber personas que verdaderamente estén comprometidos con el fin público y con los principios del servicio público. Y muchas veces hay bandos medios que han corrompido y corrompen totalmente el buen funcionamiento de la administración pública y que no dejan que funcionen institutos jurídicos. Se me ocurre uno, el silencio positivo, por ejemplo, para licencias, autorizaciones, si no, no me resuelven en tiempo, yo estoy cumpliendo con todos los requisitos, yo tengo un derecho preconstituido, pero al no declarárselo, bueno, entonces entra el silencio positivo, ya usted tiene el derecho. Ah, pero llega la administración, no lo aceptamos y todo, y quieren a la ejecución de sentencia, o la equivalencia a la ejecución de sentencia, etcétera. Entonces aquí entramos en un problema. Es decir, aquí se combina, digamos, una serie de romper tantos requisitos que hay, porque los excesos de requisitos, el problema es que conduce a la corrupción, porque si no se inventan. Es decir, cuando hay mucho requisito, el funcionario corrupto lo que hace es cobrar, precisamente para que haya eficiencia. Y Qué eso no se trata, triste. obviamente. Triste realidad. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un filtro importante de escogencia en los funcionarios públicos, sobre todo dentro de la administración, en los puestos de jerarquía de mando, digámoslo así, que además den permanentemente una información cruzada del desempeño de sus funciones bajo los parámetros del servicio público, donde está la eficacia, está la eficiencia, está la continuidad del servicio, la adaptación, etcétera. Que se fue el sistema, que no puede funcionar en beneficio del interés público. Pues, entonces, usted está en la obligación de adaptar, digámoslo así, esa administración, ese órgano, ese ente, para desempeñar correctamente, eficiente, eficazmente, digamos, lo que dispone y ordena el ordenamiento jurídico. Entonces, desde esa perspectiva, tiene que haber también creatividad desde el punto de vista del ejercicio funcionarial. Y ahí es donde es muy importante esos nombramientos. Nombramientos que definitivamente tienen un bagaje de primer orden y además amarrarse los pantalones y las enaguas a lo interno, ¿verdad? De las administraciones públicas. Y además ejercer las sanciones correspondientes y también estar muy entrecruzado con lo que es la fiscalía. Todos los, digamos, el orden tan importante que tiene que ver con el aparato represivo del Estado, en buen sentido, obviamente, según el ordenamiento jurídico, precisamente para evitar la corrupción tan grande y evitar también los abusos de autoridad y arbitrariedades y todo lo demás, ¿verdad?, que se presentan en el ejercicio de la función pública. Vea, algo importante en el ámbito de las administraciones públicas es que para que sean eficientes y eficaces, hay que quitar muchos de los entuertos que realmente están dentro de los reglamentos, dentro de las mismas leyes, y hacer más fácil el desempeño de las administraciones activas. Y ahí entra también la Contraloría General de la República, que a través de interpretaciones no sustituye a la administración activa para tomar decisiones. Ahí entra también la Contraloría, que no se invente situaciones, incluso desde la perspectiva de sustituir al legislador. Pues eso no es una función. Usted, Contraloría, es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa y además de ello, es muy importante tenerlo claro, sus funciones materialmente son fundamentalmente administrativas y no puede sustituirse en la interpretación auténtica de una ley o de varias, ni puede sustituir en una interpretación que vaya más allá de lo que dice la ley. Entonces yo creo que es muy importante también que cada órgano y ente asuma sus responsabilidades y además que cumpla con el cometido que le da el ordenamiento jurídico de manera rigurosa. Y para ello, por supuesto, es muy importante la ley anticorrupción y la ley de enriquecimiento ilícito que se ponga en funcionamiento, pero riguroso, ¿verdad? Don Enrique, A todos los niveles. y para terminar, ¿son estos temas desde su perspectiva, hablando de los que están planteados en la ley Jaguar, pertinentes para ser sometidos a una consulta vía referéndum, sí o no y por qué? Bueno, es un tema interesante. Vamos a ver.
Ya lo he dicho en varias oportunidades, pero no hay una certeza jurídica. El artículo 105 de la Constitución dice que el referéndum es para aprobar o derogar leyes y modificar parcialmente la Constitución. O sea, está la palabra modificar a la par, pero no se incluyó en el acto de referéndum de aprobar o derogar leyes. No dice derogar, modificar, o aprobar leyes, o aprobar, modificar y derogar. Entonces surge una duda muy razonable. Bueno, si dice aprobar o derogar, entonces no cabe la modificación de las leyes, porque solamente habla de modificación según reformas parciales constitucional. Claro, yo podría interpretar, pero ya es interpretación jurídica, a una disposición expresa de la Constitución política que dice aprobar o derogar. No dice modificar, insisto, en lo que es legislación ordinaria, por ejemplo. Entonces, yo podría decir, bueno, el que puede más, puede lo menos, puede interpretarse, pero no tenemos ningún ángulo de certeza. Es decir, ni servicios técnicos que yo conozca se han referido a eso, el Tribunal Supremo tampoco, y sobre todo la Sala Constitucional, que sería muy importante que en un momento determinado lo aclare, ¿verdad? En segundo lugar, entramos también en otro problema. La pregunta muy válida que usted está haciendo. ¿Es esto materia o no posible para un referéndum? Bueno, se las trae también. Hay límites, según la Constitución política, que se reflejan en la ley de referéndum, a los referéndums. Hay ciertas materias, no se puede tocar materia presupuestaria, digamos, finanzas, impuestos, eh, perdón, fiscal, eh, no se puede tocar tampoco contratación, dice actos, contratación, dice contratación, y actos de naturaleza administrativa. Vea usted lo que dice la Constitución política, no puede ser objeto de referéndum. Entonces surge aquí la duda. Bueno, empecemos con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La Ley Orgánica de la Contraloría está regulando, digámoslo así, materia que tiene que ver con actos y conductas administrativas por excelencia, que tiene que ver con materia presupuestaria, que tiene que ver con los controles de eficiencia, tiene que ver con los controles de eficacia, de legalidad, e incluso de oportunidad, ahí sí, a posteriori. Pero entonces la pregunta es, ¿se puede decir entonces que son actos de contenido administrativo, de naturaleza administrativa? Pues sí lo son, sin duda alguna. Y tiene que ver con contratación administrativa, obviamente también porque se deriva del 182 de la Constitución Política. Y además de eso, hablamos de contratación pública. Bueno, hay un artículo también, que es el 67 de una ley general de contratación pública, que se quiere modificar. Entonces surge la pregunta, ¿es materia posible eso de referéndum? Me parece que no, está prohibido, porque son actos y contratos de naturaleza administrativa. Y en el caso de Habdeba, es definitivamente todo un replanteamiento desde el punto de vista, digamos, materialmente administrativo, incluyendo también lo que es contratación administrativa. Entonces creo yo que también la sala va a tener que definir si es viable o no es viable desde el punto de vista de las prohibiciones que tiene la Constitución política para efectos de llevar adelante una consulta desde el punto de vista del referéndum. Y quiero señalar aquí un punto que se ha venido insistiendo. Se dice que la ley de 1950 es más válida, digámoslo así, o más reflejo del derecho a la Constitución que la actual reforma, bueno, la que está vigente de 1994, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Vean, hay que importante es esto, y creo que nadie lo ha dicho, pero es muy importante señalarlo. Las reformas que se dan en la Ley Orgánica de la Contraloría en 1994, que es la ley vigente, básicamente, lo que hace es recoger nuevas modalidades también desde el punto de vista del ordenamiento jurídico que se ha dado a través del tiempo después de 1950. Léase. La Ley Reguladora de la Evolución Contenciosa Administrativa en 1966, donde ya viene un replanteamiento de la administración pública, del control judicial frente a las conductas y actos administrativos formal y materialmente entendidos, donde está también la Contraloría General de la República. Luego viene la Ley General de la Administración Pública de 1978, donde ya viene ahí sí todo un tsunami desde el punto de vista de toda la reorganización y actividad de la administración pública desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Luego
Viene la ley de la jurisdicción constitucional de 1989, donde incluso le da potestades expresas a la Contraloría General de la República para presentar acciones de inconstitucionalidad y para presentar consultas facultativas de constitucionalidad como la que está presentando actualmente. Viene la ley orgánica de la Contraloría, viene la jurisprudencia y dice usted no puede, nadie, ningún legislador, ni siquiera el ordinario, disminuirle las potestades que ya están reconocidas porque son inconstitucionales. Solamente puede o equilibrar o darle más en función de la finalidad del control permanente de la hacienda pública. Y luego viene, en el 2004, la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, que fortalece aún más las potestades de la Contraloría General de la República y que no ha sido declarada inconstitucional, parcialmente hablando, ni la ley orgánica de la Contraloría en ese sentido, ni tampoco la ley anticorrupción. Y luego ya, en el 2008, entró en funcionamiento lo que es el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, donde se le da una legitimación amplia a la Contraloría para que intervenga en los procesos como parte demandante, como parte demandada, como coadyuvante, e incluso se dice, usted puede perfectamente ir a un proceso contencioso administrativo en defensa de la hacienda pública, de la contratación administrativa y la colectividad en general, para restablecer la legalidad. Volvemos a lo mismo. Así lo dice el código. Entonces, ese restablecimiento de la legalidad confirma de nuevo la tesis de la necesidad de que no se le puede quitar a la Contraloría General de la República el control previo, el durante y el después de la legalidad misma. Fíjense ustedes nada más muy rápido, desde el punto de vista práctico, ya para ir concluyendo. La Contraloría tiene además la potestad, según la Ley General de Administración Pública, cuando se quiere, digamos, anular, o sea, vicio de legalidad, anular actos o conductas viciadas de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en relación con derechos subjetivos, tiene la administración activa que consultar de previo a la Contraloría General de la República. Y eso que dice la Contraloría es vinculante para la administración para ver si anula o no. Fíjese usted qué interesante, cómo incluso la Ley General de la Administración Pública le da esa potestad en materia de qué, de contratación pública y de hacienda pública. En lo demás es de la Procuraduría General de la República. Pero no solo eso, la misma Ley General de Administración Pública le dice, no, pero es que también por criterios de oportunidad o conveniencia, usted, administración activa, va a anular, va a revocar por criterios de oportunidad, mérito, conveniencia, ya no ilegalidad, porque la anulación es de la ilegalidad, sino que va a revocar por criterios de oportunidad o conveniencia un acto, conducta relacionado con algún tipo de derecho subjetivo, etcétera. Tiene que tener el dictamen previo de la Contraloría General de la República en materia de contratación y en materia de lo que es hacienda pública, incluso por criterios de oportunidad o conveniencia, la Ley General de la Administración Pública. Entonces decimos, aquí se pretenden ciertas reformas y resulta que hay un montón de leyes distintas que dicen lo contrario y que quedarían vigentes. Y además quiero rematar en este sentido. En el hipotético caso, que yo no lo veo viable, jurídicamente hablando, de que pasar estas reformas vía consulta popular, eso no significa que ahí muere el asunto. Es decir, lo que significa es que también todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de ejercer los controles correspondientes a nivel jurisdiccional, que es importante señalarlo, ¿verdad? Porque la aprobación de una ley, como cualquier otra ley, puede ser inconstitucional. Puede haber criterios distintos a la hora de presentar la acción de inconstitucionalidad, pueden haber otros magistrados o magistradas, etcétera. La situación puede cambiar. Obviamente la jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante en términos generales en sentencia, ¿verdad? En sentencia. Claro, en esta materia de referéndum, una consulta de este tipo, si se dice que es inconstitucional, apagámonos, ya se archiva. No puede ir en consulta algo que sea inconstitucional. Pero bueno, es parte de la temática interesante en todo lo que tenemos en nuestro Estado de Derecho. ¿Qué es una democracia? No es una tiranía y no es una dictadura. Don Enrique, muchísimas gracias por Ha sido, ayudarnos a poner su punto de vista sobre la mesa. A ustedes que nos siguen, de verdad agradecerles y decirles que aquí en este espacio usted tiene, como popularmente decimos, las dos caras de la moneda, tiene de dónde y cómo argumentar sus criterios. Así es que escuchemos cada una de las entrevistas para tomar las decisiones correctas cuando haya que tomarlas, independientemente de
lo que vaya a, o en que lo que vaya a fallar la sala constitucional, por lo menos hemos aprendido mucho, hemos logrado entender, algunos dicen sí, otros dicen no, pero en realidad, ¿qué decimos los costarricenses si tenemos que ir a las urnas? Que es en lo que la gente también debe de pensar. Muchísimas gracias a don Manrique, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, una persona que realmente nos ha puesto sobre la mesa cada uno de los criterios legales, como de la misma forma en su momento con el sí, digamos, porque dice libremente sí, esto debe de ir porque sí se necesita. El señor Fabián Bolio, que siendo constitucionalista, también dice esto va y no hay ningún problema. ¿Qué va a suceder? Dentro de unos días lo sabremos. Muchísimas gracias e invitarles para que continúen Muchas gracias. con nosotros. Le Gracias a usted, agradezco don mucho y muchas Manrique, gracias a los radioescuchas, a la gente muy amable, todas las personas que a están interesadas usted, en su mil programa. gracias y que Estamos por pasen Costa muy bien Rica. y a todos en sus hogares que la pasen bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.